Ok, empiezo entonces. Bueno, buenas noches a todos. Estoy un poco alucinada ahora mismo, la verdad, del poder de convocatoria que tenemos María y yo. Creo que esto debe ser todo gracias a Enrique, en realidad, pero bueno, me hace muchísima ilusión que estéis todos aquí hoy. En la primera charla de este ciclo que queremos inaugurar, María y yo, que estamos un poco nerviosas, me parece, porque no nos esperábamos tanto. Así que bueno, solo para empezar, tenía algo preparado que se me ha olvidado, entonces lo voy a hacer improvisado, que es en realidad el nombre de todo esto, ¿no? Jam Science viene de Jam Session, como podéis imaginar, improvisación musical. Nosotros vamos a improvisar, pero en el sentido científico. Lo primero que quería decir es cómo nació todo esto. Y es que un día, este señor que está ahí, Enrique de la Rosa, me llama a su despacho, trabajamos los dos en el CIB. Me sienta ahí en una silla y me dice, mira, Carmen, tú conoces Ciencia con Chocolate, que es la actividad que yo organizo de divulgación científica, pero estaba pensando, ahí yo creo que me engañó un poco, porque me dijo, organizar una actividad paralela, similar, pero enfocada más a un público joven, pero necesito a alguien que la organice. Digo que ahí viene el engaño, porque en realidad ahora parece ser que es como que cierra un ciclo, Ciencia con Chocolate, que retomamos nosotros. No le hubiera respondido tan rápidamente de haber sabido eso, no le habría dicho que sí, así inmediatamente antes de que acabara de hacerme la pregunta. En la siguiente reunión me propone, oye, ¿tienes a alguien que te ayude porque esto lleva su trabajo? Y yo, pues no lo había pensado todavía. Y me dice, te voy a ofrecer a una estudiante predoctoral de mi laboratorio, espera que la llamo. Estoy ahí sentada, se abre la puerta y entra esta bella mujer que tengo aquí a mi derecha, María, y digo, estudiante predoctoral. Suena un poco raro. Entonces me dice, no, te la he ofrecido a ella porque tiene un pasado. Y yo, un pasado, a ver qué me dice. Y entonces resulta que aquí María, ahí donde la veis, es bailarina, desde que era así, yo creo. Ha trabajado en muchísimas cosas, pero a lo mejor os suena a aquella en la que dedicó sus últimos 9 años antes de embarcarse en ciencia, en biología. Y es que fue bailarina durante 9 años en Mayumana. Claro, cuando me dijo eso dije, va, ya estoy perdida, ya no puedo hacer nada aquí. Ella se va a llevar todo el mérito. Que no te vayas, que te toca a ti, que te doy el micrófono. Vamos, entonces ella dijo que sí también muy rápidamente. Se ve que somos las dos muy fáciles para estas cosas de la divulgación científica. Yo quería un poco decir, yo voy a decir el primer punto que me parece a mí importante de las charlas, o la idea que nosotras tenemos de estas charlas. Le dejo a ella que comente el segundo. Seguramente habrá un millón más, pero estos dos eran los dos que queríamos resaltar. Yo me quedo, porque como se nota ya lo podéis ver, que soy una persona muy seria. Entonces yo he decidido hablar del punto de la seriedad de Jam Science. Lo estoy diciendo con una barra llena de botellas detrás de mí. Entonces, va a ser seriedad en cuanto a contenido. O sea, vamos a tener científicos, después iremos presentando a los de hoy, hablando de temas científicos serios e importantes. Pero no va a ser seria en la forma de ninguna manera, como podéis ver, tal cual estáis sentados vosotros, lo que tengo yo detrás. Queremos que sea distendido y nos parece que este es un modo de lograr ese ambiente. Le voy a pasar a María el micrófono, ella continúa. Bueno, pues como ha dicho Carmen, bienvenidos a todos, muchas gracias por estar aquí. Yo soy María, soy estudiante de doctorado de CIB, soy torpe pero no tanto, no llevo 20 años para acabar la carrera, sino como 20 tengo un pasado. Y bueno, trabajo en el CIB, ahora mismo estoy terminando la tesis, dirigida por el doctor Enrique de la Rosa Cano, la actividad de Enrique, que es un ambiente más distendido. Y como ha dicho Carmen, pues un día me llamó al despacho y ahí estaba Carmen, Carmen es química física, sabía decirlo. Y bueno,
habíamos preparado algo, digamos, un poquito más formal, pero ya simplemente hablando sobre ello, nos dimos cuenta de que nos iba a sobrepasar la emoción y hemos decidido que sea algo más espontáneo, más improvisado. Lo que ha dicho Carmen, no sé si lo ha llegado a decir, es que una de las ideas de estas sesiones, con este nombre tan sugerente de Young Science, es que en un ambiente más relajado la gente se anime a participar y a hablar de unas charlas con rigor científico, pero quizás con un poquito menos de esa seriedad que rodea, digamos, normalmente todo este ámbito de la ciencia y de los científicos. Entonces, digamos que es el mecanismo que queremos emplear para hablar de ciencia, y el objetivo a conseguir con este método sería acercar, sería un objetivo de doble dirección, sería acercar la ciencia a la sociedad, ya no solo a la ciencia, sino a la importancia de la ciencia, o sea, realmente crear conciencia de lo importante que es la ciencia en la sociedad, y por otro lado acercar los científicos a la sociedad. Entonces, hemos pensado empezar con este debate, que bueno, si lo pensamos bien, quizás la pregunta que titula este debate de por qué me tiene que importar la ciencia, pues en este auditorio de gente que se ha desplazado a estas horas hasta aquí para hablar de ciencia, pues puede ser un poco redundante, ¿no? Pero me parece interesante que hablemos, que escuchemos la opinión de expertos en el tema, tanto a nivel de comunicación como de investigación, y quizás algo que sería interesante que se plantease aquí es pasar del qué al cómo, es decir, no solo porque es importante hablar de ciencia, porque todos estamos de acuerdo en que lo es, veremos muchos de los porqués, sino tratar de encontrar el cómo, o sea, cómo se puede hacer, qué pequeñas iniciativas se pueden tomar para realmente encontrar un lenguaje y unas fórmulas atractivas para aplicar la sociedad, pues, la ciencia a la sociedad, para que sea una sociedad más rica, más libre, más mejor. Entonces, bueno, nosotras hemos terminado a lo largo del debate, pero ahora vamos a dar paso a Enrique de la Rosa. Enrique, como digo, entonces, Enrique de la Rosa es doctor en biología, tiene más de 30 años de experiencia investigadora en diversos centros del CSIC, pero actualmente trabaja en el Centro de Investigaciones Biológicas. Sus temas de investigación ahora mismo se centran en el desarrollo y en enfermedades neurodegenerativas, principalmente en retina. Ha fundado la empresa Retina Therapeutics con la idea de desarrollar terapias efectivas para diversas neurodegeneraciones de retina. Y además, como ha dicho Carmen, pero quiero recalcar, es el implicador de toda esta iniciativa. A partir de él es una transformación de algo que ya inició el chocolate, que muchos conocéis. Y nada, bueno, desde aquí darle en nombre de las dos las gracias por embarcarnos en esta locura y ya le doy paso a él. Y tiene petaca. Ya está. Bueno, pues buenas tardes, noches a todos. Muchas gracias, María y Carmen, por describir mi carácter maquiavélico para organizar una nueva actividad. El otro... Yo iba a decir proposición indecente, pero sonaría peor todavía. Entonces, el otro día en Ciencia con Chocolate, pues me despedí de la gente de allí. Algunos estabais, reconozco alguna cara. Básicamente, pues comentar que fue una experiencia divulgadora que me encantó, que me enganchó, y bueno, pues como una drogadura, la ciencia tiene una componente de drogadura, la divulgación también la tiene, pues buscamos, no solo yo, nuevas formas de seguir divulgando. Y se nos ocurrió que después de 4 años, un poquito para acá, después de 4 años tomando chocolates con churros mientras alguien hablaba de ciencia, pues podíamos cambiar a tomar una cerveza o alguna copa en un formato donde vosotros también habléis.
Obviamente la ciencia tiene unos requisitos y es bueno tener a expertos para discutir, pero lo que queremos es que vosotros habléis, que vosotros preguntéis, que vosotros discutáis, que vosotros llevéis la contraria, para que logremos un poco, pues bueno, pues ir descubriendo qué es la ciencia, ir descubriendo qué es el quehacer científico, irnos dando cuenta de para qué sirve la ciencia. Es más una actividad de pensar que una actividad de daros aquí una clase, una conferencia sobre un tema científico. Entonces, yo estoy seguro que esto lo vais a lograr. Por cierto, yo estoy deseando retirarme a la retaguardia y dejar aquí a Carmen y a María y Carmen encargadas de todo. Entonces, esto lo van a lograr. Esto lo van a lograr, no sé si hoy, si en la tercera o si el año que viene, porque esto seguro que también tiene un recorrido largo, como tuvo Ciencia con Chocolate, 4 años. Pero por si acaso, pensando en qué contaros, me he puesto en la situación de que estuviera hablando con uno de vosotros, ¿no? Es decir, bueno, yo te hago, tú me haces la pregunta del título, ¿y por qué me tiene que importar a mí la ciencia? Pues yo intento darte argumentos, y eso espero que sea un poquito el diálogo a lo largo de esta tarde. Entonces, si cualquiera de vosotros me pregunta eso, pues yo podría empezar diciendo, bueno, a ver, ¿cuántos artilugios científicos has utilizado tú hoy? ¿Y cómo sería tu vida sin esos artilugios? Como probablemente todos vosotros sois bastante inteligentes, en vez de poneros a decir teléfono móvil, tal, me podríais devolver una pregunta y es decir, bueno, ¿y qué más da que yo sepa qué es un espectro electromagnético, cómo funciona una wifi, si los ingenieros van a seguir desarrollando el iPhone 37, ¿no? Y el 38 y el 39, ¿no? Y bueno, pues tenéis razón, yo no me leo los folletos de los manuales de instrucciones de ningún aparato, los ingenieros lo van a seguir desarrollando, así que tendría que darle una vuelta más y quizás pues meterme con algo que posiblemente a casi todos nos importa un poco más que el iPhone, que es la salud, ¿no? Y deciros, bueno, ¿y has tomado últimamente alguna medicina? O incluso ir un poco más lejos, ¿y tú crees que sin la medicina basada en la evidencia estarías vivo a día de hoy? Porque hace un siglo la esperanza de vida media era unos 40 años. Así que bastantes de nosotros pasamos de los 40 años. Hace un siglo la mitad de nosotros estadísticamente no estaríamos en Jump Science, ¿no? Quizás el que me hiciera esta pregunta, esto se lo pensara un poco más, porque claro, cuando toca la salud ya es un poquito más serio, pero muy probablemente me podría decir lo mismo que para la ingeniería, ¿no? Y es que los laboratorios farmacéuticos no van a desarrollar nuevas medicinas, sepa yo o no sepa yo las bases fisiopatológicas del acné juvenil. Y tendría que dar en parte la razón, yo tampoco me leo los folletos los prospectos de las medicinas porque te dan un poquito de hipocondria con todos los efectos secundarios, y como os decía, tendrías que darles un poco la razón porque es verdad, va a haber seguir viendo medicinas, sepa yo o no sepa lo que es una vía fisiopatológica o las bases moleculares de una enfermedad, pero quizás le diría, mira, eso no importa, pero quizás si te vas a África con tus hijos y les pones una vacuna homeopática, empieza a importar un poquito más, que distingas lo que son las bases de la enfermedad. Y si te haces curar el cáncer por un naturópata, a lo mejor también importa un poco que sepas las bases de la enfermedad, ¿no? Pero podemos ir un poquito más allá, podemos ir a la economía, a lo mejor a los jóvenes que todavía no tienen achaques, el bolsillo les motiva un poco más que los achaques, ¿no? Y que la enfermedad. Entonces, seguro, va a decir casi todos, seguro que todos estáis sufriendo en mayor o menor medida la crisis y seguro que nadie de vosotros entiende lo que está pasando. Con esto de la austeridad no se arregla nada y cada vez somos más pobres. Yo no entendía nada y empecé a entender, tuve la suerte, porque el sábado salió en el suplemento Babelia del País una entrevista a Mario Bunge. Mario Bunge es un filósofo, un físico, que a sus 95 años sigue luchando con toda su energía contra la pseudociencia. ¿Qué es lo que contaba Mario Bunge en esta entrevista el sábado? Pues que la teoría económica actual es pseudociencia.
La economía que nos está aplicando la Troika es pseudociencia. A lo mejor ahora ya os interesa, a los que no lo sepáis, saber un poquito qué es pseudociencia y cómo distinguir ciencia de pseudociencia. Pues pseudociencia es una aseveración no soportada por la evidencia. Cuando no se ha probado una hipótesis, una aseveración, pues eso no se soporta. Los científicos, ¿qué hacemos? Pues proponemos muchas ideas, la mayoría de ellas locas, pero a todas ellas las pasamos por el filtro del método científico. ¿Qué es el método científico? Tampoco voy a emplear ahora 2 minutos para explicarlo, sino simplemente coger, también he tenido la suerte de que estoy leyendo un libro, Orígenes, de un astrofísico que es heredero de Carl Sagan, y en el prefacio hace una explicación súper sencilla que todos vais a entender de qué es el método científico. Dice, las personas, y los científicos normalmente somos personas, tenemos muy difícil el criticarnos a nosotros mismos, el darnos cuenta de que algo de lo que pensamos, de algo de lo que decimos es mentira. Así que la comunidad científica ha utilizado esa característica para implementar un método de crítica entre pares. Nosotros nos pasamos el día criticando a los otros a la hora de juzgar un trabajo, a la hora de dar un proyecto, y eso lo que hace es que entre todos, aunque cada uno de nosotros seamos tan miserables como cualquier otro, en cualquier otra profesión, o no, también somos nobles y también somos honestos, ¿no? Hace que lo que va surgiendo del método científico, lo que va surgiendo de la ciencia, está falseado o está verificado. Podemos lanzar ideas locas, pero otros muchos o nos las van a validar o nos las van a desechar. Sin embargo, no quiero acabar. Esto también nos puede hacer una idea, porque claro, si los políticos y toda la sociedad supiera que la economía es una pseudociencia, o mucha de la teoría económica no está probada de ninguna manera y experimentan con nosotros, pues a lo mejor podríamos ir por otros derroteros. Así que no quiero dejar de mirar al futuro, y quizás en un futuro más o menos próximo se vaya hacia formas de democracia más participativa. El 15M, Podemos, cómo van a tener que responder los partidos tradicionales a los fenómenos como esto, ¿no? Entonces, esto a mí también me preocupa, yo voy a decir me asusta, no me asusta, creo que tiene sus cosas buenas, pero me preocupa porque hay una experiencia reciente en Estados Unidos donde a todos los que han querido, o no sé cómo habrán hecho la selección, pero a gente que quería participar en un estudio de este tipo, les han hecho una pregunta muy sencilla. ¿Regularía usted el contenido en ADN, ácido desoxirribonucleico, que está en el núcleo de todas nuestras células, de todas las plantas, de todas las bacterias, etcétera, etcétera? ¿Regularía usted el uso de ácido ribonucleico en los alimentos? Y el 80% han dicho, hay que poner avisos en aquellos alimentos que contengan ácido desoxirribonucleico. Es decir, que si no quieren comerlo, comerán plástico y sal, sobre todo sal libre de organismos modificados genéticamente, que en la tienda del Gourmet del Corte Inglés os la venden si queréis. Entonces, claro, es preocupante que decisiones sobre nuestra alimentación, decisiones sobre nuestra salud, decisiones sobre la economía se tomen en base a no conocer lo que es la ciencia. Entonces yo creo que sí os debiera importar qué es la ciencia, sí debiera a esta sociedad importar qué es la ciencia. Y con esto dejo a mis compañeros. Se retira el micrófono. Creo que ya va dejando preguntas para después para el debate. Para quedaros en la cabeza con lo que ya estuve diciendo, porque después nos tenéis que dar vuestro punto de vista también, que es lo que más nos interesa hoy aquí, ¿sabes? El punto de vista de los no científicos que estamos aquí. Entonces, el siguiente al que voy a llamar es Manuel Seara. Él es biólogo de formación, pero me dice antes que no llegó nunca a ejercer como biólogo y con máster de radio, creo que de Radio Nacional de España. Sí. Y a partir de ahí hizo una larga y dilatada carrera en divulgación científica en radio. Es director ahora mismo del programa de divulgación científica Hombros Gigantes en Radio Nacional de España.
y subdirector del magazine nocturno Gente Despierta, también de Radio Nacional de España. Y colabora con multitud de publicaciones como el voy a rescatar aquí las que tengo yo, El Independiente, Diario 16, El Mundo y revistas como Muy Interesante, Newton o Conocer. No me voy a alargar más y le dejo a él su turno a ver qué punto de vista nos da como divulgador en la radio. Bueno, pues muchas gracias por haberme invitado y muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí un martes a estas horas y con el frío que hace en la calle, que la verdad es que casi motiva más quedarse uno en casa que estar aquí, aunque sea con la esperanza de tomarse una cervecita en buena compañía. Yo creo que esta reunión se parece más a un programa a hombros de gigantes hecho con público, porque los tres que estamos, Bernardo, Hal y yo, bueno, pues ya somos viejos amigos en el programa y ya llevamos bastantes años haciéndolo. Hal tenía pelo, yo no. Pero bueno, y el caso es que cuando hacemos el programa, la verdad es que, bueno, pues sabemos que hay oyentes que nos están escuchando, pero el hecho de poner cara a la gente que en estos momentos nos estéis aquí viéndonos en directo, bueno, pues siempre impresiona, ¿eh? Así que perdonadme si me trabuco en algún momento o meto la pata en algo. Bueno, el caso es que el incitador, Enrique de la Rosa, pues efectivamente, bastante maquiavélico, me pilló para participar en la reunión. La verdad que lo he hecho con gusto, ¿no? Y bueno, cuando me propuso la respuesta que teníamos que dar a esta pregunta, ¿y por qué me importa a mí la ciencia? Bueno, me puse a cavilar, a rascarme el poco pelo que me queda y dije, hombre, esta pregunta la verdad es que parece anacrónica, ¿no? Que nos hiciéramos esta pregunta en el siglo XIX, ¿y por qué me importa la ciencia? Yo creo que todavía tendría su aquel, pero en pleno siglo XXI, en el año 2015, andar todavía preguntándonos por qué me tiene que importar la ciencia, pues la verdad es que es bastante, no sé si desolador, desconsolador, no sé qué adjetivo utilizar. Es decir, yo creo que ahora mismo la pregunta que deberíamos hacernos en una sociedad avanzada es cuáles son los retos que tenemos que afrontar, cuáles son los dilemas éticos, pero a estas alturas seguir preguntándonos ¿y por qué me importa la ciencia? Es como preguntarnos ¿y por qué me importa la medicina o por qué me importa el alimento que me como? ¿No? Deberían ser cosas ya que deberíamos estar asumidas. Bueno, el caso es que después de esa reflexión me puse a pensar por qué me importa la ciencia o por qué me debería importar, ¿no? Es evidente, como ya se ha comentado, que nos proporciona una mayor calidad y esperanza de vida. Todos estamos aquí, todos estamos más o menos sanos, gracias a Dios. La gente que está enferma tiene mayores probabilidades de sanar. Y bueno, vivimos una sociedad donde la inmensa mayoría de los que nacen llegan a viejos y llegan a viejos con una, digamos, calidad de vida bastante aceptable, hablando de la mayoría. No voy a seguir incidiendo en ese punto, ¿no? Yo creo que la ciencia me importa a mí porque nos hace humanos. Me explico. Si hay algo que ha caracterizado al Homo sapiens desde que surgió como especie, pues ha sido precisamente esa capacidad para pensar, para reflexionar, para imaginar y, bueno, pues para desarrollar la creatividad, ¿no? Yo creo que si en un momento dado nos encontramos con alguna pintura prehistórica o con algún artilugio que hubieran hecho nuestros ancestros, de alguna manera estaríamos pensando que estamos ante un humano, ¿no? O ante un homínido con rasgos de humanidad, precisamente por esa capacidad que ha tenido para crear ese objeto, o para desarrollar ese objeto, o para pintar, o para decorar, o para tallar, ¿no? No hay, yo creo, ninguna otra actividad humana en la que confluyan todas esas características, ¿no? Eso de pensar, reflexionar, la creatividad, como la propia ciencia. Yo creo que si hay alguna actividad que se caracteriza precisamente para unarlas, es esa. Y además hay algunos teoremas, leyes, que incluso pueden ser tan hermosos, ¿no? Si lo vemos con esos ojos, como en un momento dado puede ser una obra de arte, o como puede ser la Catedral de Santa Sofía. Y como decía uno de los monologuistas que participaron en el concurso este de FailLab, que no sé si lo conocéis, esos monólogos de ciencia, además, un teorema es para siempre. Y sin embargo, bueno, pues hay obras que por desgracia pues se han perdido, ¿no? Pero el teorema está ahí y permanece. En una ocasión, y como le gusta además recordar mucho a Bernardo, porque esa cita yo sé que le impactó,
Entrevistamos en el programa a Pedro Echenique, que es catedrático de Física de Materia Condensada de la Universidad del País Vasco, es uno de los investigadores más prestigiosos en ese campo que tenemos en este país. Y bueno, él lo que viene a decir más o menos, es que la ciencia es la mayor obra colectiva de la humanidad. Y tanto Bernardo como yo compartimos esa frase, ¿no? No hay otro campo donde se produzca un mayor nivel de colaboración, de cooperación, que en el campo científico. Por supuesto también de competencia, pero eso no es malo, porque la competencia lo que hace es que, oye, hay que espabilar y hay que ser los primeros en tratar de investigar, de publicar y de averiguar, ¿no? Si no fuera por esa cooperación internacional, grandes proyectos de ciencia, como por ejemplo el LHC, el gran acelerador de hadrones, o el reactor de fusión ITER, o por ejemplo la Base Espacial Internacional, o el Observatorio Austral Europeo, y tantos, si no fuera por esa cooperación, serían imposibles. O, por ejemplo, antes de que desapareciera el telón de acero, cuando los soviéticos construyeron la estación Mir, uno de los campos donde tanto soviéticos como norteamericanos cooperaron fue en el campo espacial, y hubo tripulaciones norteamericanas en plena Guerra Fría que estuvieron allí. Con lo cual, la ciencia pues, ha contribuido siempre a desengrasar esas relaciones y acercar, ¿no? Tengo una chuleta para que no se me pase ningún punto. Yo creo que la ciencia también nos hace libres. Desde el momento en que bueno, podemos combatir enfermedades que hasta hace poco han sido mortales, que podemos producir alimentos que nos sirvan de sustento, que nos abastezcan en la calidad y en la cantidad suficientes, que hemos podido crear hogares confortables en los que vivir, trabajos menos pesados, incluso desde mediados del siglo XX las mujeres, bueno, también las parejas, ¿no? Pero las mujeres han podido elegir el momento de la maternidad, por ejemplo, con los métodos anticonceptivos. Pues, en definitiva, la ciencia nos ha liberado de plagas más o menos bíblicas, de castigos, nos ha hecho disponer de más tiempo para, bueno, por dedicar nuestro cuerpo y nuestra mente a otros menesteres. Y allá cada uno que sepa a qué menesteres dedica ese tiempo libre, ¿no? Nos hace más democráticos, como ha apuntado también Enrique. La ciencia busca la verdad. Y el pensamiento crítico nos permite distinguir entre verdad y mentira. Nos hace identificar a los embaucadores, a los que nos tratan de vender supercherías. Y bueno, yo creo que nos fortalece como ciudadanos, dotándonos de una opinión mucho más formada, lo que nos debería hacer que fuéramos bastante más exigentes de lo que somos con nuestros gobernantes. Luego, por otro lado, el progreso científico y tecnológico es una de las principales herramientas para acelerar el desarrollo social y económico, ¿no?, de los países del tercer mundo. Es decir, gracias a la ciencia hay enfermedades como la malaria, que ojalá en breve ya tengamos una vacuna contra ella, pero no solamente la malaria, y disponer de alimentos para alimentar una población cada vez más creciente, ¿no?, en nuestro planeta, para poder llevar educación a lugares remotos, aislados, o para poder dotar de energía, ¿no?, en esos lugares. Con lo cual es un buen instrumento para reducir esa brecha que existe entre los países ricos y los países pobres, ¿no? Me importa la ciencia porque de ella depende el futuro de nuestro país. Yo tengo 3 hijos y me preocupa muchísimo cuando uno de ellos está a punto de acabar la carrera y se tiene que enfrentar al mercado laboral. Y el panorama que se ve es un panorama bastante triste y bastante desolador. Hace mucho frío, ¿eh? Hace mucho frío. Y no me refiero al meteorológico. Y los políticos llevan años que se están hartando de hablar de que hay que cambiar el modelo productivo, tenemos que abandonar el ladrillo, tenemos que dejar de ser el país del ocio de los europeos y transformar en una economía productiva basada en el conocimiento. Pero no termino yo, no sé si soy pesimista, pero no termino yo de verlo. Y desde luego la solución pasa por una apuesta por la ciencia. Esa solución no se improvisa. Eso depende de una buena calidad docente, depende de que a nuestros hijos en las escuelas tengan maestros, en las escuelas, en los institutos, tengan profesores que sepan, que les motiven, que les induzcan a estudiar. Lamentablemente los informes PISA y los informes internacionales que conocemos, pues la verdad es que nos colocan en muy mal lugar y sobre todo en asignaturas que son fundamentales, como por ejemplo las matemáticas, ¿no? La lengua, que es el medio con el
nos expresamos y transmitimos nuestros pensamientos, nuestros conceptos. Y me importa la ciencia porque, como cualquier otra actividad humana, pues no está exenta de fines bastardos. Un hacha puede ser una magnífica herramienta para cortar leña, pero en según qué manos puede servir para abrir una cabeza. Y quien diga un hacha, que no deja de ser una herramienta, pues puede ser cualquier, bueno, no cualquier, pero muchas investigaciones científicas pueden tener, digamos, su lado oscuro. Y entonces es bueno que la opinión pública tengamos esa formación y tengamos ese conocimiento para poder controlar los derroteros por donde deben ir este tipo de investigaciones. Bueno, pues con todo lo anterior, ya hace años, el 10 de noviembre de 1975, la Asamblea General de la ONU proclamó una resolución, la 3384, sobre la utilización del progreso científico y tecnológico en interés de la paz y en beneficio de la humanidad. Bueno, yo creo que es una forma de destacar la importancia que tiene la actividad científica para el conjunto de la humanidad. Y que no pierda los papeles. Bueno, por último, yo trabajo en radio. Entonces, un pequeño apunte. ¿Cuál es la parte positiva que yo veo de la divulgación científica en radio? En radio tenemos un problema, y es que no tenemos imágenes, ¿no? Entonces, muchas veces es un hándicap importante, ¿no?, a la hora de poder transmitir. Pero, bueno, tenemos la voz, tenemos las inflexiones de la voz, somos capaces en un momento de transmitir emociones, de transmitir dudas, de transmitir enfados, de transmitir aseveraciones. Bueno, pues todas esas emociones que son inherentes al ser humano. También tenemos músicas en las que ayudarnos, tenemos testimonios. Y en mi programa yo tengo la suerte de que todas las semanas pues pasan investigadores o pasan incluso, no tienen por qué ser investigadores, pueden ser chavales que se están formando, gente que tienen becas predoctorales o que acaban de terminar y que se tienen que lanzar al mundo profesional. Hace poco tuvimos el placer de contar con Enrique para que nos hablara de su trabajo en retinosis pigmentaria. Y bueno, yo creo que la ventaja que ofrece es poder escuchar directamente al investigador. Es decir, en la radio no hay entrecomillados, no hay interpretaciones, no hay malos entendidos. En una entrevista, es lo que dice. Hombre, en un momento dado podemos editar la entrevista. Pero bueno, si la entrevista se emite íntegra tal cual, es lo que dice el investigador. El oyente está escuchándole directamente. Y sobre la importancia que puede tener en un momento dado un programa de radio, que alguien podría pensar, bueno, pues no deja de ser un programa, lo escucho, no lo escucho. Os voy a contar una anécdota. En el programa del que soy su director, Gente Despierta, bueno, hay una sección que se titula Las Olvidadas. Y esta semana, que la hago yo, y esta semana pues dije, hombre, ¿y por qué no recordamos lo de Cabañeros? Aquí hay mucha gente joven, y bueno, sabe que Cabañeros es un parque natural, es uno de los espacios mediterráneos más representativos en nuestro país, ¿no? Pero ese parque estuvo a punto de desaparecer, igual que en su día, bueno, no es que estuviera a punto de desaparecer, el parque, es decir, el parque, el espacio estuvo a punto de desaparecer. Pero no solamente Cabañeros, Doñana, Monfragüe, fueron espacios naturales que faltó muy poquito, pues para que o fueran urbanizados, o fueran vendidos, o fueran talados los árboles, la madera, los bosques, o en el caso de Cabañeros, para que fuera convertido en campo de tiro. En el año 82 el Ministerio de Defensa compró los terrenos de Cabañeros, compró 20 y tantas mil hectáreas, y anunció su intención de convertirlo en un campo de tiro, porque pillaba en mitad de la península, y entonces para un campo de tiro del Ejército del Aire. Y entonces la situación era ideal, porque todas las bases que estuvieran en el perímetro de la península, pues era ir al centro y volver, ¿no? Y bueno, pues era una pasta que te ahorrabas en combustible para los aviones y estaba en el centro. El caso es que Benigno Varillas, que fue el fundador de la revista Quercus, no sé si conocéis esa revista, bueno, pues es una de las revistas pioneras en ecología, y Benigno es uno de los referentes en el periodismo ambiental, y es a quien entrevisté, ¿no?, con motivo de esta sección. Entonces él me contó que nada más conocer la noticia, lo que hizo con otros 3 amigos, por así decirlo, porque en aquella época el movimiento ecologista no estaba tan organizado como ahora, y no dejaban de ser gente, bueno, con muy buena voluntad, pero con muy poquitos medios. Bueno, pues se fueron directamente a ocupar Cabañeros. Entonces allá se fueron los 4, con 2 caballos, una tienda de campaña, unos bocatas, llegaron y dijeron, hemos ocupado Cabañeros, 20 y tantas mil hectáreas. Ellos 4 solos, ¿no? Bueno, eso en principio hubiera sido una cuestión de cachondeo, ¿no? Pero mira por dónde
tenían como aliados un programa que se hacía en aquella época en Radio 3 y quedaron con el presentador en que les llamarían por teléfono, entrarían y empezarían a lanzar SOS a la gente, ¿no? Mensajes de socorro a la gente para que fueran allí a Cabañeros a tal. Bueno, ese fin de semana se juntaron más de 500 personas en Cabañeros. Y entonces, él tiene la absoluta seguridad que si no hubiera sido por aquel programa, el Ministerio de Defensa se hubiera cachondeado de ellos y hubiera acabado Cabañeros siendo campo de tiro. No es verdad que el programa por sí mismo, por supuesto, no dejó de ser un altavoz y dejó de ser un medio pues para poder pues hacer ese llamamiento a la gente. Pero según este hombre, insisto, es uno de los hombres más prestigiosos y no tengo por qué dudar de su palabra, Defensa se dio cuenta que no eran 4 piraos, que se habían ido con una tienda de campaña, que había un movimiento detrás y que contaban con el apoyo de medios de comunicación, entre otros, pues de Radio Nacional de España. Hoy, por fortuna, Cabañeros está ahí, ¿no? Pues para beneficio de todos nosotros. Bueno, no os aburro más. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Manuel. Nos has dejado un montón de puntos. Yo no sé si le has dejado alguno suelto para los demás. Que se fastidie. Por lo de la radio, que somos aquí unos cuantos de radio, me parece, ¿verdad? No solo de divulgación científica, sí es verdad la importancia del medio y lo fácil que llega a la gente, yo creo que incluso más que la televisión, a pesar de no tener imágenes. Creo que sí, y seguro que está después nos dará este punto de vista también. Nuestro siguiente ponente va a ser Bernardo Herrador García, es investigador científico en el Instituto de Química Orgánica General del CSIC, que fue mi primera casa cuando yo salí de la carrera ahí como una niña pequeña y me vine a Madrid, que yo soy de Vigo, o sea, imaginaos el cambio, así llegar a Madrid al Instituto de Química Orgánica para empezar una carrera científica. Ya pasó mucho tiempo de ese día y bueno, aquí estamos intentando continuar. Bernardo trabaja en química orgánica, en síntesis orgánica de compuestos bioactivos, estudia interacciones de compuestos aromáticos y tercios, también toxicología. Pero además está muy implicado en el tema de la divulgación científica, sobre todo en estudiantes de la ESO y bachillerato, yo creo, y participa en numerosas ferias, hace tapiadas, mesas redondas, charlas, con lo cual yo creo que es un buen ponente para esta primera charla de Young Science, para darnos el punto de vista de un científico que realmente se involucra y se implica en la divulgación científica. Le cedo el micrófono. Muy bien, gracias Carmen, gracias María por la organización y Enrique por liarnos y gracias a vosotros por estar aquí, ¿no? Porque es verdad que un día tan frío como ha sido hoy en Madrid, estar aquí a estas horas ya de la tarde-noche pues es de agradecer. Bueno, vamos aquí a defender la ciencia y realmente yo creo que todos somos unos convencidos de la ciencia. Me gustaría que aquí entre los 4 ponentes hubiese habido algún defensor de la pseudociencia o de la paraciencia. Yo voy a hablar de voy a hacer 2 cosas que son de las que más me gustan. Como bien sabe, hoy sufre Manuel. Voy a hablar de ciencia y además voy a improvisar. Porque yo no traía nada preparado, eso sí, traía un libro, un periódico de hoy y un par de noticias, pero quiero retomar... Tienes 10 minutos. Bueno, me cortas, porque otra vez mi característica es que me enrollo mucho, y como puedo cortar en cualquier momento, tú me das una patada en el tobillo y ya paro, ya entiendo el mensaje. Pero voy a retomar, como esto es una Young Science, Young Session, pues vamos a improvisar, ¿no? Ha dicho Enrique... Se ha metido con los economistas, ¿no? Bueno, yo creo que la definición más clara de economía los economistas son aquellos que saben predecir muy bien el pasado, ¿no? Yo creo que todo el mundo dice, no, es que lo que tal. Bueno, el otro día el gobierno español se puso ayer creo que fue, se puso muy contento porque el FMI ha dicho que vamos a crecer un 2%. Bueno, yo me gustaría que hoy, que es 20 de enero y estamos empezando el año, cuando llegue el 31 de diciembre, cuántas veces el FMI y organismos similares varían sus previsiones económicas. Volviendo a la economía, en el programa que dedicamos en Hombros de Gigantes a hablar de los premios Nobel, Manuel Seara, el jefe, dijo, no me hizo una pregunta, pero me dijo, me he quedado con la gana de hacerte otra pregunta más. Menos mal que no me la hizo porque la carcajada aún se estaría oyendo, ¿no? Me dice, ¿tú crees que realmente ocurriría en uno de los premios Nobel de ciencia, es decir, física, química o medicina, fisiología, si se podría premiar a 2 científicos o a 2 investigadores que tengan
teorías contrapuestas, como ha ocurrido este año, el año pasado, en economía. Por supuesto que eso en ciencia no hubiese ocurrido. Y no ocurre en ciencia porque una de las cosas que ha dicho Enrique, porque nosotros tenemos el método científico. Esta bonita imagen que han hecho Carmen y María realmente recoge por qué a uno nos debe importar la ciencia. Yo he hecho ahí en falta algunas cosas. Bueno, agradezco que la palabra física, química y biología estén con el mismo tamaño de letra. Eso se agradece, ¿no? Para que no nos sintamos ofendidos. Aquí son hoy 4 biólogos frente a 2 químicos. Si hubiera sido por mí, hubiera puesto la química en grande. Es que es la física central, todo el mundo lo sabe. Yo he hecho en falta las matemáticas, evidentemente, y la geología. No sé si hay algún geólogo en la sala, lo puede decir, ¿eh? No nos vamos a cachondear de ello. Y lo modifico. Bueno, yo en cualquier caso, excepto que he hecho en falta ya Newton, es muy completo. Es muy completo y me alegra que, por ejemplo, hombre, se destacan científicos, porque como Manuel ha dicho, que es la frase que a mí me gusta decir muchas veces, la ciencia es la obra colectiva más importante de la historia de la humanidad, realmente la ciencia se ha movido porque hemos tenido gigantes, porque hemos tenido gente que ha ido a hombros de gigante. Por eso el título del programa es muy acertado. Evidentemente, Albert Einstein lo es Galileo Galilei, y también lo es René Descartes, que aunque la gente le conoce como un filósofo, uno de los más grandes filósofos de la historia, hizo unas contribuciones a la ciencia importantísimas. Si hiciéramos una encuesta ahora mismo en la calle y preguntásemos que si colocan a Descartes como científico o como filósofo, el 99% de la gente diría como filósofo, pero fue un gran científico. Esta imagen, aquí hay un montón de términos que hacen que la frase que dijo Descartes ya hace más de 400 años aproximadamente, de que él dijo, daría todo lo que sé, y sabía mucho, sabéis, ¿no?, por la mitad de lo que desconozco. Hoy sigue siendo válida. Entonces, esta es una llamada para que los jóvenes se dediquen a la ciencia. Aquí se ha dicho, la ciencia hay que hacer ciencia porque tal, porque cual. Ahora leeré una frase del libro que he traído, si Carmen no me da antes la patada. Y ha dicho también Enrique, ya veis que retomo lo que están diciendo, no habíamos hablado, no sabía de qué iban a hablar. Ha dicho Enrique que, bueno, ¿qué me importa a mí qué ciencia hay detrás de un iPhone 37? ¿No? Bueno, me da igual, pero es que nos hacen falta gente que sea capaz de hacer ese iPhone. Y empieza el trabajo con las matemáticas, sigue con la física, sigue con la ciencia de los materiales, la química, etcétera, etcétera, y al final llega al ingeniero, al tecnólogo, y al final llega al usuario. Eso es importante y por lo tanto hace falta preocuparse por la ciencia, porque tiene que haber científicos en el futuro para que hagan ese tipo de cosas. Pero aparte de eso, creo que lo ha mencionado de pasada Enrique, pero también lo ha mencionado Manuel, la ciencia es una actividad intelectual. A mí en mis charlas me gusta decir lo que nos aporta la ciencia, y luego al final la última aportación que yo digo que la ciencia nos aporta es que alimenta nuestro espíritu. El ser humano es la única especie en este planeta que yo creo que es capaz de pensar, de estudiar, de hacerlo de manera voluntaria, y la ciencia es un campo ideal para que alimente nuestro espíritu. Bueno, dejadme leeros una frase. Pues solo la ciencia puede resolver los problemas del hambre y la pobreza, de la insalubridad y el analfabetismo, de la superstición y de los hábitos y tradiciones paralizantes, de los vastos recursos despilfarrados de un país rico habitado por gente que padece hambre. ¿Quién en verdad podría permitirse hoy menospreciar la ciencia? En cada ocasión tenemos que buscar su ayuda. El futuro pertenece a la ciencia y a los que se hacen amigos de la ciencia. Esta frase la dijo Nehru, que fue el primer presidente el presidente del primer gobierno de la India libre, independiente, en el año 61-62, es decir, hace 53 años. Creo que sigue siendo muy válida. Nehru evidentemente era un político, pero él se dio cuenta de que la ciencia realmente necesitaba, o sea, que la gente necesita ciencia. Se ha hablado aquí de la ciencia como el motor de la economía. Eso es indudable. Nuestro país está en un entorno donde no somos tan poderosos como deberíamos serlo. Y pensamos, si vemos el mapa del globo terráqueo, vemos que España está geográficamente y cultural, históricamente en un sitio privilegiado. Y en cambio no hemos conseguido, pues todo lo que deberíamos tener por situación geográfica, histórica, cultural. Y eso porque en este país se ha menospreciado la ciencia. Los países, a mí me gusta también decir que los países son poderosos, no porque tengan grandes ejércitos y poderosos ejércitos, sino lo son porque han sabido dedicar esfuerzos a la ciencia.
yo he dicho que hoy he comprado, digo, qué mejor para improvisar que traer noticias del periódico, ¿no? Por ejemplo, he traído una noticia del País en Internet: bajar 1 decibelio el ruido del tráfico evitaría 468 muertes al año en Madrid. Bueno, pues la gente tiene que saber qué es lo que se esconde detrás de esta noticia, qué es 1 decibelio, o sea, por lo menos, son conceptos tan básicos que tienes que saberlo. Y, como digo, los científicos del futuro, o los que están ya trabajando, pues que intenten paliar esta contaminación acústica. Y yo, entre comillas, me alegro cuando aparece una noticia de contaminación acústica, térmica, lumínica, porque generalmente, como la contaminación se asocia a la química, pues digo, mira, no somos los químicos los únicos que contaminamos. Vacunar a un niño en un país pobre cuesta 68 veces más que en 2001. Bueno, esto a lo mejor Hal hablará ahora dentro de un momento porque es uno de sus caballos de batalla, pero es evidente que uno de los grandes logros, posiblemente el mayor logro, bueno, uno de los 2 mayores logros de la historia de la humanidad, es precisamente los planes de vacunación. Tener vacunas que evitan enfermedades. El otro para mí es poder tener agua potable y de suficiente calidad, pues para beber, para la higiene, para cocinar, etc. Y la última noticia, que sabéis que está últimamente de mucha actualidad, es el artículo que hoy El País dedica, tan caros como eficaces, para hablar de los tratamientos con antivirales para la hepatitis C. Y realmente a mí el otro día me entrevistaban en televisión española y salió en el telediario, no sé qué día fue, la semana pasada, el jueves creo, o el miércoles, y bueno, la verdad que al final, de todas las cosas que dije, solamente sacaron 20 segundos, lo que siempre suele ocurrir, ¿no? Hay imágenes, pero muchas veces, como esas imágenes están, entre comillas, tan editadas, tan manipuladas, que bueno, un poco quedas hasta mal, ¿no? Yo les pedí, por favor, que no cortasen y volviesen a montar, volviesen a editar, porque es que es un tema muy delicado. Y es un tema tan delicado que estamos empezando a plantearnos que hay que, yo qué sé, invadir los laboratorios y quitarles a todos los laboratorios farmacéuticos las patentes. No, eso es una burrada. Eso no lo podemos hacer. Primero, no lo podemos hacer por razones legales. Pero segundo, aunque la patente mañana Gilead o Janssen regalan sus patentes porque son así de generosos, que no lo son, no resolveríamos nada, porque poner a punto la síntesis, por eso vuelvo a mi terreno, síntesis orgánica, poner a punto la síntesis de esos 2 fármacos puede llevar un par de años a equipos no entrenados. Evidentemente, para mí es un abuso lo que está ocurriendo ahora mismo con los fármacos antivirales para contra la hepatitis C. Es un abuso, y esto habría que haberlo tomado, ahí entramos otra vez en el terreno político, habría que haberse tratado de manera política, pero con asesoramiento científico. En cualquier caso, hay que decir, muchos habréis leído o visto la película del jardinero fiel, y ahí hay mucha verdad sobre cómo funcionan los laboratorios farmacéuticos, pero también hay que decir, yo a los laboratorios farmacéuticos les pongo la pica y les pongo la vela, porque realmente nosotros vivimos más años, como ha dicho antes Enrique, gracias a que los laboratorios farmacéuticos han hecho inversiones muy fuertes. Pero hemos llegado a un caso donde a lo mejor hay que decir, hasta aquí hemos llegado. Es un asunto muy difícil. Pero en cualquier caso, al final lo que salió el día en televisión de mi intervención fue que si hubiese financiación pública para hacer este tipo de investigaciones, pues a lo mejor podríamos negociar con los laboratorios farmacéuticos para que abaraten los precios. Bueno, no creo que me haya pasado mucho. Venga, gracias a todos. Ya la he visto que estaba empezando a montar como Cristiano Ronaldo, vamos. Bueno, pues ya acabarán de daros el turno a vosotros, pero que, como decía antes, a María y a mí más nos interesa. Ver qué opinión tenéis vosotros sobre este tema. Ojo, aquí mismo, mejor ya está. Le estamos llamando todo el rato Hal, que viene Hal. ¿Qué es esto? Japan Airlines. Es maligno, es maligno. En realidad soy mucho más feo. Maligno, pero quiere aparentarlo. José Antonio López Guerrero, él es profesor Guerrero de microbiología en la Universidad Autónoma de Madrid. Además, también es investigador y director del Departamento de Cultura Científica del CNN. Dirige un grupo de investigación sobre neuropatología asociada al herpes simple y participa en todas las actividades de divulgación habidas y por haber en este país. Yo, si las leo, nos van aquí las 7 de la noche, así que no voy a decir nada, solo voy a mencionar por la cuenta que me trae, para que me escuchen a mí, no a él, que uno de sus programas de radio es Entre Probetas, en el que tengo el gusto de colaborar desde hace un tiempo,
Se ha atrevido a dejarme, yo no sé por qué, pero bueno. Ya no lo puedo contar, a lo mejor. No sé si dejo el micrófono porque me ha dicho que ha preparado algo. Cuando me dijo, voy a preparar algo especial, yo dije, me va a hacer el evento directamente. Así que espero que no sea así. Te doy el micro. A ver qué hace. No hay forma de echarla del programa. Lo digo intentando. Doy fe que, como ella misma ha dicho, Carmen es una chica muy facilona. Y dice, un día así tal, después de unas charlas en el National Geographic, no sé cómo cayó la propuesta y tal, y ahí está. No, la verdad es que hay que agradecerle, que la verdad es que da mucho colorido y flexibilidad al programa. Y ya puestos a agradecer, ¿por qué no? Bueno, aparte de a todos los organizadores, por supuesto, y a mis compañeros a hombro de gigante, agradecer a otra chica facilona que está aquí sentada, para que sepa que también me acuerdo de ella, Elena Campos, que también otra propuesta deshonesta, también quizás en una de las jornadas científicas del Centro de Biología Molecular, la engañé y actualmente pues es colaboradora habitual del Departamento de Cultura Científica. No iba a hablar de vacunas ni nada, simplemente, ya que me lanzó el guante Bernardo, decir que simplemente comentar que considero que la vacuna, junto con quizás con el desarrollo de la alimentación y sobre todo las revoluciones verdes, aunque muchos grupos ecologistas siguen sin verlo muy claro, considero que ha sido el punto de inflexión claro en el bienestar mundial, o por lo menos allí donde pueden tener acceso a esos alimentos y a esas vacunas. También, otra cosa de la que se ha hablado, iba a decir muchas cosas, los que me conocéis sabéis que improviso, que no uso papelitos, los que no me conocéis ya os vale. Entonces, comentar que prácticamente todo lo que se ha dicho de por qué es importante la ciencia ya se ha comentado, pues intentaré hacer otro enfoque y comentar que yo con el egocentrismo que me caracteriza, es decir, que creo que es el principio de Peter que dice que todo hombre evoluciona hasta alcanzar su máximo grado de incompetencia. Yo estoy muy evolucionado porque si según se comenta, no sé si también fue Einstein, todas las frases sabias de ciencia no sé por qué se las atribuyen a Einstein, que cada vez sabemos más de menos, pues yo ahí estoy muy evolucionado porque prácticamente lo sé todo de nada. Entonces, lo que sí voy a hacer, tenía aquí un papelito. Ay, es verdad. Por favor, tenemos aquí al arco. Muy bien. Muchas gracias, Bernardo. Bueno, pues tenía aquí una serie de notas que me voy a atrever a decirlas, pues, sin querer herir la sensibilidad de nadie. Me atrevo a decirlas porque quien las dice, y las dice muy bien, porque además ha escrito un libro sobre ello, es nuestro también compañero Carlos Elías, que es científico, es químico, pero actualmente es catedrático de periodismo en la Carlos III. Y él, en uno de sus libros, comenta cosillas que por eso yo me voy a atrever humildemente a comentarlas aquí. Que bueno, ¿por qué la ciencia es importante? Bueno, pues la ciencia lo impregna todo, todo es ciencia y todo puede ser explicado con el método científico, eso ya se ha comentado. Desde la ciencia se tiene acceso al resto del saber, aquellos que han estudiado ciencia y luego han hecho estudios de humanidades, lo han hecho de fábula, al revés, no siempre ha estado tan claro. Por ejemplo, entre los mejores divulgadores científicos que hayan dejado la investigación para dedicarse a los medios de comunicación, tenemos licenciados en carreras de ciencias biológicas, no muy lejos de donde estoy ahora mismo, química, bioquímica, biología molecular. Al revés, tampoco se da habitualmente el caso. Como digo, estos son frases bueno, si queréis el libro se llama La razón estrangulada, como digo, de Carlos Elías. La ciencia espanta fantasmas. Cuanto mayor es el lago científico, menos espacio tendrán los lodos de la pseudociencia, charlatanes y farsantes que también se ha comentado. La ciencia, su interés es en sí una herramienta para caminar seguro por la vida. Nos proporciona las destrezas para contemplar con más ángulo los fenómenos naturales que nos rodean, aquellos obvios y otros no tan obvios. Finalmente, la ciencia es filosofía de vida, uno es científico, nunca trabajará como científico. Hasta aquí las notas que tenía un poquito para esbozarlas o para desarrollarlas ante vosotros, pero dije, ¿por qué? Si cuando me toque a mí ya se habrá dicho de todo, ya no habrá nada para impresionar a una audiencia sabia como la que tenemos aquí hoy presente. Por lo tanto, voy a intentar a ver si hay suerte y el tema ¿funcionaría? ¿Está arriba? Bueno, no pasa nada. Con vuestro permiso voy a
a copiar, a plagiar, uno de los momentos para mí más brillantes del cine de ciencia ficción, un momento brillantísimo que, por cierto, el actor, no el personaje, el actor, se quedó en blanco en el momento de tener que hacer ese monólogo, se quedó en blanco, improvisó y pasó a ser uno de los monólogos más bonitos, más brillantes, más completos, yo creo que de la cinematografía pues mundial. Nos separa un abismo en cuanto a belleza y en cuanto también a pelo y una serie de cosas, pero bueno, espero no terminar como él, porque él, según dijo la última frase, que voy a decir yo, él moría. Entonces yo espero que, en fin, no sé, espero en ese sentido sobrepasar al personaje, no al actor, que creo que sigue vivo. Bueno, pues está sonando, o sea que empiezo ya, ¿no? Pensé que... Bueno, pues... Eso, informe semanal, efectivamente. Ahora me cambio. Bueno, pues es... A ver si más o menos lo identificáis. Más o menos sería algo así. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto a personas, hace poco además, asegurar que la astronomía no es más que la base para la verdadera ciencia, la astrología. He visto personas autoproclamarse naturópatas, naturalistas, asegurar que el efecto de la homeopatía se basa en la transmisión de la energía encerrada en diluciones acuosas de hasta 10 a la menos 30 de dilución. He visto ministros, de sanidad de hecho, ministra, presidentes y hasta reyes, portar y casi hacer ostentación de pulseras biomagnéticas en España. He visto personas seguir asegurando que el problema de los transgénicos es que el hombre ha llegado a crear, con esta técnica, hasta tomates cargados de genes. Antes dijimos algo. Todos estos momentos se tendrían que perder en el tiempo de la incultura científica como lágrimas en la lluvia. Porque si la ciencia no hay futuro y un país es rico porque investiga y no investiga porque es rico, es tiempo de vida, es hora de investigar. Gracias. Ahora. Bueno, muchísimas gracias a los cuatro por darnos estas reuniones tan bonitas, tan interesantes. Y bueno, pues ahora es vuestro turno. Ahora lo que nos gustaría es que os animaseis a dar vuestra opinión de por qué creéis que es importante la ciencia. Bueno, verás, porque estoy para la como decía, ahora nos gustaría que vosotros dieseis vuestra opinión de por qué creéis que es importante la ciencia, de cómo podría mejorarse el acercamiento entre la ciencia. Te pongas detrás de ellos, que está cogiendo el sonido perfectamente. Y también que hagáis las preguntas que os apetezca a los que están intervenidos. Eso. Las que no vayan a examen, ¿eh? Las que no van a examen. Así que nada, a ver si se animan a participar. Si no, lo vamos a decir nosotros y lo vamos a enseñar aquí. Así que mejor que preguntéis desde la voz. Cada uno tenéis un número secreto que no sabéis. Yo tengo muy poca vergüenza para ir buscando a la gente a dedo, o sea, no hay problema. No estoy mirando a nadie de mi laboratorio que anda por ahí, o sea que... Si no os animáis, No, a ver, yo creo que se puede empezar preguntando cosillas sencillas. Por ejemplo, ¿quién cree la homeopatía? no te salgas del tema. ¿Quién cree que la ciencia es importante? Estar aquí. Hombre, eso es importante. Yo creo que debería ser de científica, o sea, soy parte contratante. Pero ya nos enterramos a que habéis dicho que no es solo la ciencia, sino el pensamiento científico. No hace falta ser un experto en el conocimiento científico, sino lo bonito es tener un pensamiento crítico y ver que las cosas se pueden demostrar o no demostrar, que son teorías, que no son teorías, hasta qué punto hay certezas y hasta qué punto no hay certezas, que hoy, pues a lo mejor son dudas de mañana. Entonces, no solo el conocimiento y la gran cantidad de conocimiento se genera, que lo cual nos beneficiamos muchísimo, sino también el saber nuevos, el ser críticos y el poder valorar por uno mismo las cosas.
Emilio fue uno de los ponentes de Ciencia con Chocolate. Creo que el único que en aquel momento no es doctor, pero ya lo es profe. Estás en ello, un poquito más fuerte. Eres un director muy blando de tesis. Es profesor de secundaria y muy apasionado de la divulgación científica. Y nos dio una charla estupenda de la impaciencia es la madre de la pseudociencia. Emilio, te toca. En el sueldo que te pagamos, te tocaba intervenir. Es como al final salía la pseudociencia. Lo que pasa es que estoy doctorando, pero soy muy infiltrado, porque estoy doctorando en filosofía. Mejor. Soy biólogo y soy investigación ambiental y cosas de la vida a la vez, doctorando en filosofía, y descubriendo la importancia del método científico como algo más que lo que desde la ciencia vemos al método científico. Es más complicado. La gente que no cree en el método científico ven en la ciencia como una religión, como la religión, como que no hay un verdadero motivo investigador, sino hay intereses detrás, hay intereses económicos, hay intereses de muchos tipos. Y esa quizá es un poco la parte de la divulgación la que tiene que hacer, no insistir solo en los logros de la ciencia, que mucha gente lo ve, sino en los motivos por los que la ciencia investiga, la motivación del investigador, la motivación de los que ponen el dinero para que se pueda investigar, que eso me imagino que se sabe mucho. Y un poco es y la finalidad, hacia dónde va el conocimiento, la idea de progreso, tampoco desde la filosofía de la ciencia, la filosofía de la biología, no es algo que desde fuera se vea tan fácil. Desde la formación científica, como casi todos los que estamos aquí, los que están aquí, sí se ve claro, pero hay un detalle que hay que trabajar de cara a la divulgación para que esa otra gente que acaba creyendo en la pseudociencia, en la homeopatía, porque simplemente muchas veces desconocen los números y no entienden la probabilidad y se pierden ahí. Hacer ese trabajo de los porqués, no los entienden. Los otros porqués, los porqués se motivan a alguien en cuestión. Esa es una parte por la que a mí me interesa especialmente esa parte de la ciencia y por lo que yo creo que la ciencia es importante. Para conseguir avanzar también en ese otro plano, que no es tan claro. Gracias por salir espontáneamente. Voluntario. Yo supongo que habrá bastantes científicos en la sala y voy a decir algo en contra de los científicos. Me acuerdo de lo que quiero decir ahora, ya lo he dicho en alguna programa de radio, en alguna charla, a raíz de lo que ha dicho Emilio de si los científicos consideran que la ciencia es una especie de religión. De hecho, Carlos Elías, que ya ha mencionado antes Hall, en su libro habla de que la ciencia tiene que ser dogmática. O sea, es crítica y es dogmática, pero es que el problema es que la palabra dogma se han aprovechado las religiones, especialmente la religión católica o las religiones cristianas, ¿no? Pero un científico tiene que creer en las leyes de Newton, tiene que creer. Y entonces, en ese sentido, aunque no las entienda, o sea, aunque no pueda explicarla, tiene que creer en ella, pero al mismo tiempo tiene que ser crítico. Por eso luego surgen las modificaciones de la teoría de la gravitación universal de Newton hechas por Albert Einstein, ¿no? Pero bueno, voy a darle el palo a los científicos. No hay que confundir la ciencia, la gran ciencia, la que está ahí recogida, la que va a resolver el otro de la humanidad, la que ya los ha resuelto, la de los gigantes, con la ciencia actualmente. La ciencia sufre un boom inflacionario provocado por la necesidad, para mí falsa, de publicar artículos, no de publicar resultados, de pensar los resultados y publicarlos cuando ya están comprobados. Hoy en día empieza a haber una cantidad de artículos redactados, yo no sabía que existía esa palabra en castellano, pero existe, redactados en revistas. Y cuando más importante es la revista, hay una correlación, un lineal prácticamente, matemáticas, entre el número de artículos redactados de las revistas y su índice de impacto. Esto posiblemente es así porque realmente cuando alguien publica en una revista oscura nadie reproduce esos resultados o nadie... Pero en cambio si se publican las revistas punteras, Nature, Science, etcétera, la gente pues sí que suele repetir y ser más crítica con esos resultados y al final se fía a los tramposos.
tramposos tan gordos como el amigo coreano de HAL, que Juanito. Pero ha habido muchos, ha habido muchos. En mi área, la química orgánica, yo estoy seguro que el 90, un 30%, que es mucho, de los resultados no son reproducibles. O sea, sabemos que hay grupos que no puedes usar, bueno, un procedimiento experimental que describa en su publicación. ¿Qué está ocurriendo? Está ocurriendo una cosa que es que ahora mismo no se juzga los currículums por lo que has hecho, sino por lo que has publicado. Y muchas veces se juzga solo por lo que por dónde has publicado. Mira, los pobres nacieron, a que lo sufrí. Y eso hay que cambiar. Este año mi sección en Aulas de Gigantes se llama, digamos, algo así como Grandes Libros Científicos. Bueno, empecé con Darwin, empecé con la autobiografía de Darwin. Y es que Darwin no sería profesor en la Universidad Española, porque una persona que tarda 27, 30 años en publicar algo, es que le diría, pero ¿tú dónde vas? Esto ya está otra vez. Teoría de la evolución, pero haberlo publicado hace 40 años, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos que tomar un poco de calma. Está ocurriendo algo que existen ya demasiadas editoriales científicas. Las editoriales se han dado cuenta de que publicar ciencia es un negocio. Ayer se fusionaron dos de las editoriales científicas más importantes, Macmillan, que es la que edita Nature, el grupo Nature, y Springer, la gran editorial alemana desde hace 200 años, ¿no? Se han fusionado. O sea, antes he mencionado el asunto este de los fármacos y de lo que cuestan los fármacos y tal. ¿Por qué? Porque en el mercado farmacéutico está habiendo una concentración de muy poco, de toda la industria en muy pocos laboratorios. Pues a ver si en el mundo editorial pasa lo mismo. Dejo aquí el palo a los investigadores que tienen. ¿Algo en contra de las científicas? Porque has dicho algo en contra de los científicos. Es que yo soy un castellano viejo y suelo entender que no es por machismo, sino por ser castellano viejo. Hombre, culpar a los científicos por su intención, por su afán de prosperar en su carrera científica, cuando las normas de juego le vienen impuestas desde fuera y son claras, y es tanto publicas, en tanto y impacto, tanto vales, y punto pelota, y lo sabemos, y además ya en mi charla ya lo comento, porque en primera persona, para el burro delante, para no se espante, cuando uno va a pedir los diseños, pues da igual que pongas un libro de actualización, y hablo por mi caso, o sea, que para como digo, un libro de actualización de biología molecular que te ha encargado el ministerio para avances en ese sentido. Luego ves, cuando hace la evaluación, adecuación del libro, perfecta, adecuación a la normativa, perfecta, ¿de qué? Perfecto, puntuación 0. Pero luego uno ya alega, oiga, mira, ¿qué dicen que es perfecto? No, porque lo único que se puede evaluar son aquellas revistas científicas que son evaluadas por pares. Y punto pelota. Entonces, las normas de juego están claras. Quizás habría que intentar desde abajo cambiarlas. Cuando cada año pasan por el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa más de 600 chavales de secundaria, de bachiller, de segundo de bachiller, en visitas programadas para institutos de secundaria. Y siempre, de hecho, si hay algún profesor de secundaria que sepáis que el plazo se abre del 15 de septiembre al 15 de octubre. Para las visitas son gratuitas las visitas. Incluso algún alto es eso que hay aquí. La tesis de Rebeca está ahí por ahí, sí. Y yo lo comento siempre, digo, cuando empiezo a hablar de la carrera científica, digo, vosotros estáis aquí, con el puntero señalo en una escala, bachiller, el grado, el máster, doctorado y tal. Y aquí tenéis posibilidad de ir a trabajar, digo, es difícil, tal, investigar más difícil. Al final pinto un panorama muy negro, y al final digo, mira, os pinto el panorama negro porque vosotros sois, para bien y para mal, los que vais a tener que pintar el panorama futuro de la ciencia. Siempre les hago esa broma, entre los que estoy viendo aquí, chavalines de 16, 17, 18 años, estoy viendo un ministro, una ministra, una presidenta del gobierno, estoy viendo, empiezan a reír, pero hay un trasfondo de cierto en eso, o sea que son esa generación la que para bien o para mal tendrá que tomar la decisión de por qué línea va el futuro del país. Pero no podemos culpar a un investigador, ni siquiera ya culparle porque no quiera divulgar ciencia. Es mi lucha siempre con mis compañeros. Cuando me ven, y Elena lo sabe, me ven en el ascensor, oye Hal, ¿a ti qué te gustan esas cosas? Acabo de publicar un paper, si no te lo doy y tal. Digo, no me lo des. Me pasas si quieres 300 palabritas o me pasas un resumen, ya. Entonces, ya he llegado a la conclusión que no puedo culpar, no tengo moral ni ética casi de culpar a mis compañeros por no querer divulgar y encerrarse en lo que por desgracia es lo único que puede hacer que mañana tenga dinero para pagar a un becario o para pagar la investigación.
que es las publicaciones y es seguir la norma de juego que nos vienen impuestas desde muy alto. Tengo que decir que esas normas de juego, y Javi y yo, bueno, yo peino canas, él no, han cambiado hace 10, 12 años. O sea, hace 15 años no existen estas normas de juego, se valoraba. O sea, yo escribí en mi blog de Madrid más D que por desgracia hoy en día que todo el mundo tiene en cualquier sitio todas las publicaciones científicas a golpe de dedo del teclado, nadie lee nada. Nadie lee nada. Eso es lo que está ocurriendo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, aquí hablamos del ente, la NET, no sé qué, pero es que esos son personas. Es que son personas y por lo tanto, y además muchos conocemos a muchos de los que están ahí. Es verdad que debe haber lo que yo pienso que debe ser el virus de la moqueta, que cuando uno pisa moqueta le debe entrar por algún sitio, otros los virólogos ya me diré. Y luego voy a dar otro palo a los científicos. Hay mucho, por desgracia, y tú lo sabes perfectamente, más que yo incluso, que hay mucho científico que es un inculto científico. Yo no voy a recoger el testigo de la incultura de los científicos, pero yo iba a recoger un poco, porque además María y yo que habíamos preparado unas preguntas por si nadie se animaba a participar. Levanta la mano. Porque las lanzo. No, era porque venía a mí en la línea de lo que estabas comentando de los estudiantes de secundaria. María y yo nos habíamos apuntado aquí. Porque, claro, si queremos acercar la ciencia a la sociedad, ¿no? Educar desde abajo, entonces nos habíamos apuntado. ¿Cómo despertamos el interés precisamente de esos niños o de esos jóvenes sobre la ciencia? ¿Cómo inculcarles desde la educación? ¿O qué fórmulas tendríamos que usar para que la ciencia de verdad les resulte lo que es cotidiana? O sea, es que estamos aquí escuchando música. La música es matemática pura. Matemáticas. Yo qué sé, el alcohol, química pura, ¿no? El amor, ahí qué bonito me ha quedado, ¿verdad? Los besos, todo es pura ciencia, es pura química, es el día a día, todo lo que hacemos todos los días. Y da miedo, o sea, yo creo que de alguna manera asustamos a la gente, nos ven como científicos serios, aburridos, chosos, escondidos detrás de la probeta y el macra. De hecho, a raíz de esta que vamos a lanzar la pregunta, quería contar una anécdota que me han comentado y que la voy a contar de una manera no muy rigurosa porque no me acuerdo exactamente, pero es algo así como que hace unos años se ha hecho un estudio en Estados Unidos acerca de la opinión de los niños sobre los científicos. Entonces se han hecho dos pruebas. Una es que se les ha pedido que dibujen a un científico y absolutamente todos los dibujos han sido de hombres con batas. Parecido al de Pero lo más curioso es que luego se les ha pasado una serie de fotografías de gente en laboratorio, con bata. Unos estaban serios y otros estaban riéndose. Entonces les han pedido que digan quiénes de las personas querían ellos ser científicos. Solamente han señalado a aquellos que estaban serios. Dicen que la gente que los que salían riéndose no se consideraban científicos, niños pequeños. Creo que ninguno de nosotros somos científicos por esa regla de tres. Bueno, pero quiero decir, que viene muy a cuento de decir que también quizás hay una imagen como excesivamente seria, excesivamente alejada de lo que es la ciencia y de lo que son los científicos, en la que quizás la gente que se dedica un poco a la ciencia, ¿no? Deberíamos plantearnos cómo resolver, ¿no? Cómo romperlo, ¿no? Y a raíz de eso, pues, la pregunta es, luego comento. Lleva un laboratorio con 10.000 euros y 2 becarios y ríete. Déjame que me cuente. Por favor, ¿podéis levantar la mano los que no seáis científicos o no tengáis ninguna vinculación con la ciencia? No, todos hemos quedado en que la ciencia es cotidiana, todos tenemos vinculación con la ciencia, lo sepamos o no. No era esa la pregunta que hace Manuel. No, la pregunta tiene su papel. La historia es que habitualmente a este tipo de actos suele venir gente que ya está convencida. Claro, ese es el problema. La convocatoria ha llegado por web científica, no era la convocatoria. O sea que la difusión ha sido por web, gente, por Facebook y tal, de grupos. Sí. Pero que muchas veces ya cuando ya llevamos participando en este tipo de actos ya de tal, al final la gente que viene suele ser la misma o suele ser gente que ya está convencida y eso es un problema, porque los que ya están convencidos
Hombre, cuidado, os agradezco mucho esta presentación. Que se me van todos. No me malinterpretéis. Pero lo ideal sería, lo que ha dicho Bernardo, creo que ha sido tú, ¿no? Aquí tiene que haber venido un defensor de la pseudociencia o, no sé, o gente que no estuviera tan... Bueno, la próxima convocatoria que haga Iker Jiménez. No, cuidado. Pero precisamente para debatir, para abrir ese debate, para esa confrontación de ideas, acercarnos a la gente que no tiene relación con la ciencia de forma habitual, precisamente para que conozcan las ciencias científicas. Una pregunta para Manuel, ahora que lo ha dicho. Hombre, no me levanto que si no me puedo volver a sentar. Encontraba aquí en mi nicho con los dedos. Manuel, en relación con lo que decías, ¿tú tienes algún estudio que te indique si a hombros lo escuchan mayormente científicos o no científicos? Porque quizás ese papel, más que reuniones en un tugurio maravilloso como es este, ¿no? Que no hay nadie en la calle, nadie en la planta de arriba y esto está lleno de científicos, no es tan maravilloso. Pero los programas, los que sois la voz, ¿no?, de la ciencia para el público general, eso sí que sois una interfaz necesaria. Entonces, ¿cuántos de tus oyentes en A Hombros, programa maravilloso donde los haya, son científicos, ¿no? ¿Cuántos de los que ven Órbita Laica los domingos a las 11 en la 2 son científicos y cuántos no? Yo creo que ese es, o sea, los científicos tenemos que divulgar, tenemos que convencer a la gente de lo bonita que es la ciencia, de lo fascinante, que no podemos explicar algunas en ciencia, etc. Pero si solo queda en nosotros, efectivamente, esto es, bueno, pues, una reunión de amigos que está muy bien. Los medios de comunicación, sobre decir, o entre probetas, ¿no? Es decir, tenéis ese plus que los demás no tenemos, y ese es quizá lo que puede hacer que se muevan las conciencias, ¿no? Bueno, para empezar mi programa ya sabes que va de 2 a 3 de la madrugada. Todos los chavales están esperando que llegue la hora para escucharme. Por aquí hay que promover vocaciones y demás. Bueno, eso también depende de la sensibilidad de los programadores, pero de ninguno me escuchen, lo mismo es capaz de evitar mi programa. Y te lo ponen a las 4. O directamente lo suprimen, ¿no? Tenemos el podcast, es verdad que hay gente que se descarga el podcast, pero bueno, yo entiendo que el podcast no es lo que escuchar el programa en directo absoluta, ¿no? Tenemos el EGM. El EGM es la vara de medir de la radio. Yo, francamente, no me gusta nada el EGM. Es verdad que trabajo en una empresa pública, Radio Nacional de España, que salimos habitualmente a preparar en el EGM, pero los datos que me facilitan a mí, resulta que mis oyentes están concentrados fundamentalmente, si no me equivoco, en Andalucía. Hay alguno por Valencia, hay alguno por Madrid, y en el resto de las comunidades el resultado del EGM es 0. Eso, desde un punto de vista matemático, es absolutamente falso. Es decir, no me creo que no tenga un solo oyente, aunque solamente sea por cuestiones familiares, en Galicia, o que pueda tener en Murcia o en La Rioja. Es 0. 0. Sí, sabemos que sí. Y bueno, la audiencia que tenemos es una audiencia bastante pobre, para intentar conseguir oyentes, según el último agente. Y bueno, es lo que hay. Pero vamos, partiendo de esos datos, 0 en Murcia, 0 en La Rioja, 0 en Extremadura, 0 en... Sí, realmente seguramente 0 o muy poquitos. Yo voy a volver a las preguntas, comentarios interesantes de Carmen y María, porque realmente, ¿cuántos de aquí estáis relacionados con la educación secundaria? Evidentemente como profesores, porque como está prohibido para menores estar hoy aquí, yo creo que eso hay que reconsiderarlo. ¿Hay algún profesor? ¿Tú? ¿Alguno más? Bueno, también se trata de que vosotros a los alumnos les transmitáis lo que es la ciencia. Yo creo que el papel del profesor de educación primaria, secundaria, es fundamental. También lo he dicho, no lo estoy diciendo aquí, no estoy improvisando porque ya lo he dicho en otros dedicantes en otros programas, ¿no? Es fundamental. La gente que a lo mejor está aquí y a lo mejor tienen relación con la ciencia, pero no son realmente científicos profesionales, pues oye, luego van y se lo cuentan a su tía o a su hermano y tal. Bueno, pues también es una manera de transmitir. Para mí, la ciencia hay que enseñarla con la vida cotidiana y hay que enseñarla con mucho laboratorio. Yo creo que los que tenemos experiencia, Jal lo tiene, ahí está Mario Hoyos del Instituto de Polímeros del CSIC, que hace talleres con niños pequeños. O sea, es que lo que hace el laboratorio no se te olvida. Y además es lo que te encanta, y por lo tanto hay que hacer que hagan muchas prácticas de laboratorio en la enseñanza secundaria. Antes de ayer se publicó en el BOE el programa de la ley de... en química es una aberración.
Yo ahora he colaborado en la escritura de un libro de química de primero de bachillerato dentro del programa BER, y para mí ha sido la actividad más frustrante de los últimos años. Porque ¿cómo se puede explicar química sin hablar de átomos y de enlaces? ¿Pero quién ha hecho eso? Vuelvo a lo mismo, eso lo han hecho personas. Posiblemente profesores, o sea, eso no lo ha hecho un político, eso se ha tenido que dejar asesorar, por lo tanto tenemos también que presionar para que todas estas cosas cambien. Y ya vuelvo a repetir, muchas prácticas, porque eso es lo que engancha, y mucha vida continua. Pero una cosa importante, por alusiones, tú estás en el CSIC, yo estoy en la universidad, bueno, en realidad estoy en un centro mixto, o sea que podría ser pescado o carne según la ocasión. Pero esta mañana tuve una charla con una compañera que compartimos un proyecto y hablando un poco de todo tipo de actividad que tenemos que fomentar, pero todo a coste cero. Los profesores participamos en un montón de máster, todo pues nos pedimos favores. Yo tengo en una asignatura mía del máster de microbiología a un montón de compañeros que vienen a la charla, yo voy a otros máster a dar también otras charlas. Ahora nos exigen, de hecho está en el currículum, en el plan docente universitario, está que después del grado estás obligado a hacer un proyecto fin de carrera o fin de grado, que significa incorporarte en un laboratorio, y nadie apoya a ese laboratorio, que tiene que buscar la vida, pero el alumno tiene el derecho y está obligado a hacerlo, ¿no? Tenemos el problema que viene un montón de alumnos a pedirme que en el laboratorio no tengo capacidad económica ni nada para aceptarlos, y van deambulando los pobres mendigando algo que les ha costado varios miles de euros oficialmente la matrícula, y lo van mendigando. Lo mismo con los alumnos del trabajo de fin de máster, también mendigando un laboratorio donde hacer algo que por ley lo han pagado y están obligados. Bueno, pues ahora dice Bernardo, es algo que es muy bonito, y además hay iniciativas que también se ponen en contacto con mi departamento de institutos, donde piden incorporar a los mejores alumnos de la rama de ciencias a los laboratorios una temporada, a que hagan experimentos, a que alguien esté con ellos, obviamente no pueden estar solos. Eso requiere una infraestructura física, económica, humana, que luego cuando uno va dice, oiga, mire, yo estoy encantado y me encantaría, pero por favor, comprarme un décimo como el que iba a pedir que le tocara la lotería. Y eso, claro, todo a coste cero. Bolonia se hizo a coste cero. La adecuación ahora mismo a la nueva opción en el estudio a coste cero. Todo a coste cero. Y estamos, yo creo que la posibilidad física de absorber todo ese tipo de actividades empieza a ser más que limitada. Que por aquí se ha animado alguien, parece, y por aquí más, no me lo puedo ver. Segundo turno. Bueno, hola a todos. Yo no soy científica, he venido porque tengo amigos científicos y hermanos científicos también, y me interesa muchísimo el conocimiento en general. Entonces, bueno, a la luz de lo que le estaba diciendo concretamente, pues bueno, yo colaboro en algún otro proyecto, pero no es de científicos, sino es de arqueólogos. También se encuentran con lo mismo. Que, bueno, pero me refiero de laboratorio. Pero el asunto es el siguiente: efectivamente, como no hay dinero, pues por ejemplo, muchas excavaciones o muchos proyectos que se llevan a cabo se tienen que hacer invitando al público, o digamos a la gente, a que se sube a ellos, acuda a las excavaciones, venga, aprenda un poco, y yo lo que veo es que en general a todo el mundo, tanto a niños como a adultos, les interesa muchísimo el conocimiento. Vamos, somos seres curiosos, con lo cual fomentarlo para mí es fundamental. Esta Jam Science, bueno, yo he intentado divulgarla entre mi pequeño círculo, ¿no? Y a todo el mundo le ha encantado, pero claro, el hecho de que fuera en concreto un día entre semana y un poquito tarde, pues ha echado un poquito para atrás. Entonces yo no sé si vosotros unos viernes o algo así, porque pero en general yo creo que esto es una iniciativa buenísima, y que a toda la sociedad, en el momento en el que le enseñas un poquito, les gusta y tienen pleno interés por aprender cualquier cosa que no está a su alcance, como es en este caso, bueno, pues la bioquímica, etc. Yo no sabía ni una palabra, y Carmen me ha estado explicando lo que ella investigaba el día que la conocí, y me quedé absolutamente fascinada. Y me parece que es la base de la sociedad, la investigación en todos los campos, porque es lo que nos hace avanzar, pero bueno, es un poquito y tampoco de eso. Pero es necesario. A ver si llega hasta ahí, no sé hasta dónde consigues llegar.
y... Nada, coge. No pasa nada, después lo pagas tú. ¿Cómo iba a hacer? Bueno, lo primero que quería decir es que muchas gracias por la iniciativa y bueno, se han comentado muchas cosas, con lo cual tengo varias ideas para retomar y para profundizar un poco más. Resumiendo, lo que se me viene a la cabeza que ha comentado ella hace un segundo, es la demanda de información, es decir, y en este sentido, o sea, todo lo que quiero decir, o el centro de lo que quiero decir, va un poco al tema de la implicación de nosotros como científicos, yo soy científico, en los dos aspectos concretos que han salido antes, pero sobre todo en el tema de la divulgación que decía Hal. Nuestros colegas, o muchos de ellos, han considerado, algunos al menos, han considerado que la divulgación es una pérdida de tiempo y algo, digamos, poco honroso, una actividad poco honrosa. Y todavía, aunque eso está cambiando, pero todavía hay gente que lo ve así. Y es una de las mayores barbaridades desde mi punto de vista que existen, porque creo que una de las obligaciones, y si encima pues te gusta, es una satisfacción, pero al menos una medio obligación profesional de un científico es la divulgación, al nivel al que cada uno pueda o al nivel al que cada uno tenga tiempo de implicarse. Pero el tener, digamos, esta vocación y esta claridad de que tienes que transmitir lo que estás haciendo, y no solamente por la importancia que puede tener para la sociedad, como hemos debatido, sino por el propio conocimiento y sobre todo por el núcleo del problema que yo creo que es la educación científica de la sociedad, que hay que hacer no ya en secundaria, sino en primaria, o sea, en los colegios. ¿Cómo se implementa esto? Este es el gran problema. No solamente es un problema de recursos, que lo es, sino que es un problema al final de política general, política educativa, política científica. Pero tenemos que incidir en los colegios. Como ha dicho él al principio en una de las intervenciones, el laboratorio, el tocar, el que los niños hagan experimentos, el que los niños hagan actividades, no tiene por qué ser un experimento biológico, si estamos en el campo de la biología o químico, sino este tipo de cosas es fundamental. Entonces, esta implicación, este paso adelante que tenemos que dar los científicos creo que es fundamental. El convencer, el hacer proselitismo entre los propios compañeros para convencerles de que esto es importante. Y por otro lado, el tema que se ha comentado antes del sistema científico, que voy a cambiar un poco ahora un pequeño paréntesis, de que realmente los científicos, los que evaluamos, los que estamos metidos en el ajo somos nosotros. Somos nosotros mismos los que ponemos la presión o el sistema para que lo importante sea publicar en Nature y no hacer algo interesante, ¿no? Entonces, creo que ahí también tenemos nuestra parte, por un lado, de responsabilidad y por otro lado, de incidir en hacer el cambio. Y bueno, si me permitís, quería decir que nosotros, por ejemplo, yo he venido a título personal y para conoceros, pero hemos dado un paso adelante, hemos creado una asociación, a lo mejor alguno de vosotros nos conocéis, lo habéis oído, se llama Padrina la Ciencia. Somos un grupo de científicos, precisamente, que con esta vocación que os acabo de explicar, pues hemos intentado dar este paso adelante y colaborar. Entonces, ¿qué es lo que hemos observado? Que hay una demanda grandísima por parte de la sociedad de cultura científica. Por ejemplo, hace poco participamos en el Salón de Ocio de Abadún, que ocurrió en IFEMA a principios de diciembre, un salón para familias, de ocio, etc. Y tuvimos ahí un espacio para la ciencia y pudimos observar que efectivamente, o sea, durante los 4 días que estuvimos allí, más de 2.000 niños hacían colas de media hora para hacer un experimento sencillísimo, que para nosotros es sencillísimo, pero para ellos les puede cambiar la vida. Es decir, el hecho de poder ver cómo se extrae su propio ADN, o el hecho de poder ver alguna cosa muy sencilla, y les puede crear esa vocación y ver que la ciencia no es algo, yo aquí estoy de acuerdo también con lo que se ha comentado, la ciencia no tiene que ser algo, digamos, que hay que aprender, algo exógeno, algo extraño que hay que ir a ello, tiene que ser parte de las personas, de los ciudadanos. Yo creo que por eso insisto en el tema de la educación y la implicación que nosotros como científicos deberíamos tener. Nosotros estamos animando evidentemente a todos los colegas para que vayamos por esta línea. No lo tengo muy claro, pero creo que se puede pedir, por ejemplo, si alguien quiere... Yo, me gusta lo que has hecho, porque has hecho un poco de autocrítica, que creo que no es muy típico entre los científicos hacer autocrítica de su propia forma de comportarse frente a la sociedad, digamos, porque al final estamos trabajando para la sociedad, no para publicar en Nature o en Science. Y se nos olvida, o sea, a veces yo lo voy a hacer de abogado del diablo, voy a hacer de lo científica, voy a decir, no, estamos allá arriba, ¿sabes? Y las abajo, pobrecillos, no tienen ni idea. Se nos olvida de eso, justamente, yo creo que lo hemos comentado también María y yo, la necesidad de hacer autocrítica como científicos que somos, de que somos los culpables de que la sociedad no vea la importancia que la ciencia tiene en ella, y es culpa nuestra, no es culpa de la sociedad.
Otra cosa que se lanza, comentaba también Laura y estabas diciendo tú, y lo comentábamos en el laboratorio esta mañana, como otro tema para una charla, ¿verdad, Javier, que te veo ahí detrás? Que era la financiación, ¿no? Estamos diciendo no tenemos dinero para los proyectos y demás. Y decíamos nosotros por la mañana, la financiación que tiene que ser pública, privada, o ya entramos en el crowdfunding. Lo digo por lo de la Academia de la Ciencia, que estamos en esa línea y están saliendo un montón de proyectos en esa línea. Yo no sé si tú quieres decir algo ahora que nos hemos metido un poco en las cosas de divulgación y tú tenías algo por hablar. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo también. Sí pienso que hay cierta culpa de los científicos, pero estábamos discutiendo. Tampoco creo que sea toda la culpa. También creo que, como ya el árbol prohibido, el árbol del conocimiento, pues efectivamente no hay mucho interés en que la ciencia llegue a todo el mundo. Precisamente porque eso hace que la población sea más manipulable, es utópico, que pensaremos y todo eso. Pero sí creo que desde los científicos también, quizás no sea culpa nuestra que esto haya acabado así, porque no hay, como digo, creo que puede que no interese que la ciencia y el conocimiento llegue a todo el mundo, pero sí que en cierto modo yo he percibido, sobre todo yo que acabo de llegar hace muy poquitos años a esto, que sí que algunos lo consideran, como dices, poco honroso, y que hay un cierto, en algunos científicos, en algunos sectores, un cierto interés o en que siga manteniendo este aura de algo especial, algo místico, algo, bueno, quizá la palabra clasista, no sé si sería, pero sí quizá no clasista, quizá sea un poco duro, pero sí que yo lo he percibido desde algunos compañeros, desde algunas personas que consideran que la divulgación y que acercar esto hace que pierda un poco su estatus de místico, ¿no? Ayer estábamos leyendo un artículo, Carmen y yo, sobre la entrevista a Brian Cox, y él apuntaba que, bueno, que efectivamente piensa que la cultura, que la ciencia tiene que estar en el centro de la escena cultural, y que ahora mismo el epicentro, estas son palabras que le entrevista, el epicentro de esta escena cultural es la televisión, entonces que acercar la ciencia a la televisión es acercar la ciencia a la sociedad. Y yo sí percibo que alguna gente en el ámbito de la ciencia esto lo considera como poco glamuroso, eso es una cosa que quería decir cuando sí, estaba, lo tenía ahí porque quería. Entonces, bueno, quizás sería importante también encontrar los medios de llegar. No era lo que iba a decir, pero como se ha venido ahora, sí voy a comentar. Nosotros hemos también hablado de quizás proponer algunas fórmulas o pensar que acerquen la ciencia a la sociedad. Yo también he percibido últimamente, como decía, que hay mucho bueno, que hay mucho interés en la curiosidad humana, pero es como que está creciendo un poco las iniciativas, ¿no? Y yo quería comentar, porque hemos estado leyendo muchas cosas estos días acerca de divulgación, 2 o 3 iniciativas que nos han llamado mucho la atención, ¿no? Que se están poniendo en práctica. Una de ellas, posiblemente conozcáis mucho, es esto de los monólogos científicos, que decía Manuel, y por otro lado hay un grupo de científicos que se llaman The Big Bang Theory, que seguramente muchos los conozcáis, porque precisamente algunos hemos estado viéndolos, que es buenísimo, ¿no? Porque precisamente quitar esa cosa un poco amplia, un poco seria de la ciencia, está muy bien explicado, muy sencillo pero riguroso y de una manera muy didáctica y muy divertida, ¿no? A mí esto me parece algo muy bonito. Luego otra cosa que me ha llamado mucha atención de un montón de cosas, pero no hace alguno que no estamos en actividad, por ejemplo, luego yo también lo conocía también, se llama cienciaterapia. Entonces es una Tengo que decir que este es mi favorito por encima de todos los que he conocido en estos días. Una cienciaterapia, entonces es una gente que trabaja con niños de la estancia hospitalaria, con la oncología o otro tipo de ingresos, pues son voluntarios, son científicos, y un poco a la idea de varios payasos, actores y todo eso, llevan la ciencia a los niños en los hospitales. Entonces van a entretenerles mediante la ejecución de experimentos pues, divertidos, más llamativos, más efectistas, pero de esa manera les acercan a la ciencia
de un modo muy divertido también. Y luego, otra que me llama mucho la atención es un videojuego que se llama Kokori. Es una pasada que puedes descargar gratuitamente y es un videojuego para aprender biología molecular. Ahí me vendrá bien. Molecular. Yo sí que siento que hay nuevas iniciativas, ¿no? Y que quizá hay que un poco que pensar en esto, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Aunque no creo que sea toda nuestra culpa, pero sí, ¿qué se puede hacer para que llegue a la gente? El problema es lo que apuntaban por ahí, cómo difundirlo de manera que llegue no en nuestro ámbito más científico, sino al resto de la gente. Era lo que apuntabas incluso con esta conferencia. Entonces, al final es el boca a oído, ¿no? Que no tienes manera. Bueno, cuando me llamen a la red, en la radio se ha salido, ahí sí lo ha escuchado todo el mundo. Claro, pero mucha más gente lo habrá oído en otros lados. Es que al final acabaremos, hola, me llamo Hal, soy científico, te queremos, Hal. No, eso en mi caso no es para resolver nunca, ¿verdad? Yo creo que no. Voy a dar, porque tenemos dos preguntas, una por allí y creo que voy a poner a aparecer. Dos comentarios, dos comentarios muy rápidos, para no quitarle tiempo aquí a los asistentes. El primero, yo ya llevo muchos años en esto de la divulgación. Yo lo que sí noto es que los científicos cada vez están más dispuestos a acudir a los medios de comunicación. También es verdad que muchas veces un científico quiere divulgar y no sabe cómo. Claro, una persona que tiene una publicación o que tiene un trabajo que está haciendo que parece interesante, ¿yo qué hago para dar a conocer esto? ¿Con quién me pongo? Muchas veces... No digas esto porque nos vamos a ir todos a un gigante. No, pero por eso la pregunta del cómo, ¿no? Claro, ¿Cómo hacerlo? Es decir, en los últimos años han surgido blogs, de forma que los científicos pueden crear su blog y tratar de divulgar el trabajo que están haciendo o otro tipo de historias. Pero muchas veces es necesario tener un contacto, es decir, alguien que tú conoces en el país, en Radio Nacional, en la cadena SER, ponerse en contacto con él para que en un momento dado te puedan hacer una entrevista o dar a conocer el trabajo que estás haciendo. Entonces, yo creo que sí, que los científicos cada vez más, y sobre todo a medida que las generaciones se van sucediendo y van siendo más jóvenes, además están más concienciados precisamente de esa capacidad y de esa responsabilidad que tienen por divulgar. Y el segundo apunte, cuidado con la divulgación. A ver, me explico, yo trabajo en esta historia. Bienvenido todo lo que sea divulgación, pero no nos quedemos ni con la anécdota ni con el espectáculo. Yo creo que últimamente estamos haciendo varias iniciativas que al final no dejan de ser cosas efectistas, que según empiezan se acaban y ahí termina la historia. No me gusta nada una persona que inaugura un programa, lo siento Carlos, diciendo yo soy un analfabeto de la ciencia, yo vengo aquí a pasar el rato y a ver si aprendo no sé qué. Eso sería impensable en un programa, por ejemplo, de Ojo Crítico de la Nacional. Que llegara un tío que dijera, yo soy un analfabeto, no tengo idea de quién era Shakespeare, y además me importa los pepinos. Eso me parece un insulto a la inteligencia ya de la propia persona que está viendo el programa. A lo mejor soy muy radical en ese aspecto. Pero es verdad que los medios de comunicación podemos hacer mucho por divulgar la ciencia, pero muchas veces nos quedamos, insisto, en la anécdota, en el espectáculo y no se puede. Solamente por una alusión que ha hecho aquí. Una alusión rápida. Una alusión rápida. Es que me ha tocado la fibra sensible. En el CBM llevo divulgando desde el año 87 más o menos. Ya ha llovido. Tengo 29 años, pues hacer cuentas y bueno, y Margarita, que sí, y de hecho fuimos hace poco a escucharla en una gran charla divulgativa dentro del CBM, que eso ya tiene un valor tremendo, hablando de vacunas. O Elena, que motu propio se acercó a mí cuando empezaba su tesis doctoral, ella toda cándida, a plantear actividades de divulgación científica, pero no lo normal. Ella lo sabe. Yo he intentado hacer actos en el CBM, la Semana de la Ciencia, la Feria de la Ciencia, y voy yo pues porque tengo que estar allí, si no yo creo que ni iría yo, nada. ¿Sabes cuándo ahora de repente veo yo que se me acercan, me llaman a mi puerta, después de que todos los lunes mando un email con todas las actividades que hacemos en todos los medios de comunicación, todo, que lo puede comentar aquí mi compañera, pues cuando le compañera, hay un programa de becas y de proyectos que la Marie Curie que exigen programas de divulgación científica. Entonces, me llaman, Hal, en esas cosas que haces tú y tal, me gustaría, a ver si me dices cómo puedo ayudar y tal. Ay, qué bien, es que me lo están pidiendo desde Europa y tal. Pues, yo creo que es cierto que cada vez hay un aumentillo de personas que quieren, pero todavía estamos muy lejos
Ahora que habíamos conseguido gente que quería participar, por ahí una vez que llega, Pues te pasen entre porque ellos. tengo que pisotear. Hazlo aquí y lo vayan pasando. Dejadme dar, ¿eh? Vaya científica. Yo no quiero pisotear a este pobre chico que se lo lleva a todo tuyo. Hola, buenas tardes. Yo no soy científica, pero... Te queremos igual. Es igual. La queremos más, de hecho. Vale. La verdad es que es una lástima que no esté todo lleno, sobre todo los gestores, ¿no? Que son los que al final toman las decisiones y que son a los que desde pequeñitos habría que haber inculcado el amor a la ciencia en los coles, en primaria, efectivamente. Por eso yo creo que es un problema de que hay que cambiar el sistema educativo de arriba a abajo. Tiene que ser práctico, como lo es en otros países. El profesor no tiene que soltar la clase magistral, sino que la clase se tiene que hacer entre todos, y sobre todo ya a niveles más altos como la universidad. Y bueno, ya este es el primer apunte. Un segundo apunte sobre la divulgación y la importancia de la divulgación, que me sorprende. Bueno, no solo que el científico se tiene que atrever, ¿no? Sino que luego no debe ser criticado por sus colegas. Entonces, me sorprende como muchas veces cuando se atreve alguien, se atreve y a lo mejor hace más por su campo, otros en el laboratorio, porque al final, yo no sé si va a tener que acabar en crowdfunding, pero si acaba en crowdfunding, ojalá todos amemos el campo que esté divulgando el científico, sea como sea, pues debería ser apoyado por sus colegas. Y bueno, simplemente por poner un ejemplo que me sorprende mucho, porque a mí me encanta la paleontología y me encanta su hoja. Y despierta muchísimas críticas, supongo que no sé, lo dejo ahí, a lo mejor levanto espinas, pero me parece que ha hecho más por la paleontología que a lo mejor otros colegas que pueden ser más serios. A mí no me toquéis Arzuaga, que es mi favorita. Nada más. Hombre, hay matizaciones, pero Muchas gracias. se pueden hacer matizaciones siempre. Después te lo devuelvo. Espera, déjame que un breve comentario. Arzuaga, Tapuerca, ¿hay algún proyecto en España que sea tan conocido y que reciba tantos fondos y haya tenido tanta repercusión como Tapuerca? Gracias a Arzuaga y a Daniel de Castro y a Morales. Es decir, al final la gente que está en los medios consigue pasta.